Hola, mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Hoy vamos a entrar en un inquietante parque de diversiones, el parque de Grady Hendrix. Hay 5 atracciones principales: Horror Store, El exorcismo de mi mejor amiga, Cómo vender una casa encantada, Club de apoyo para Final Girls y Club de lectura para matar un vampiro. Entremos en esta experiencia inquietante, divertida y con un humor negro y terrorífico fascinante. Antes de comenzar a contarles estas 5 novelas que leí el mes pasado, me gustaría hacer un pequeño recorrido de la vida de Grady Hendrix para como contextualizar este autor tan particular y que al parecer es como la nueva camada de autores de terror de Estados Unidos. Hendrix nace el 2 de julio de 1970 en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Es autor, guionista y en su trabajo destaca el horror. Es un escritor de terror con mucho sentido del humor, de un humor negro muy interesante y con mucha crítica social. Aunque estudió en la Universidad de Carolina del Sur, Hendrix ha trabajado de todo. Ha vendido teléfonos, ha hecho de bibliotecario y por supuesto ha trabajado en creación de guiones para televisión y para cine. Hasta que en 2014 saca Horror Store, esta primera novela, y claro, da el batacazo porque es una novela espectacular, entretenida, graciosa y que va a marcar el camino escritural que tiene el autor. Tanto es así que el 2021 gana el prestigioso premio Bram Stoker por la novela de terror Club de lectura para matar un vampiro. Es una novela entretenida, graciosa, con una carga de humor negro muy particular y que vamos a analizar al final del vídeo. Hendrix no solamente escribe guiones de televisión o novelas de terror, ha escrito de todo. Tiene un ensayo muy interesante que se llama A Paperback from Hell, que fue editado hace unos años atrás en Estados Unidos. Va a hablar de las novelas y la literatura de los 70 y 80 de terror y que este año Editorial Planeta va a sacar, así que espero tenerlo pronto entre mis manos y ver qué nos cuenta en ese ensayo tan interesante. Incluso ha escrito libros de cocina con una amiga que también se pueden encontrar, no están traducidos al español, pero están en inglés. Por último, solo agregar que ahora vive en New York y que es una voz muy única en la literatura estadounidense contemporánea y en la literatura de terror, tal vez incluso dando un nuevo sentido a las novelas de terror de Estados Unidos y al gótico americano que es tan famoso, dándole una vuelta de tuerca. La primera novela que quiero comentar con ustedes es Horror Store. Es una novela muy graciosa que nos va a parodiar a la famosa tienda sueca IKEA. En esta tienda todo lo siniestro va a estar en lo cotidiano, en una tienda que se llama Ork, ¿no? Con ese punto así que suena raro, exótico, Ork. Y en esta tienda vamos a, pues como nuestra conocida tienda sueca, recorrer un espacio que parece casa, que se va a replicar en todos estos dormitorios, estas cocinas o estos salones, y uno va caminando en la primera planta, ¿no? O en la planta superior, sí, podemos decirlo así, en la primera planta, la planta superior, va caminando como por estos lugares que parecen una casa, ¿no? Replicada, y después abajo están las bodegas donde uno coge los objetos que ha ido anotando o que le ha ido gustando de la planta superior. Este es el espacio donde se va a desarrollar la novela y que de pronto un espacio que es una tienda común y corriente se va a transformar en un lugar muy inquietante. Los 3 personajes principales de la novela van a ser Amy, Ruth Ann y Basil. Amy va a ser una trabajadora de Ork, cínica, desmotivada, que va porque bueno, tiene que ganar dinero. Siempre ha sido una suerte como de fracasada en todo, nunca se ha atrevido a llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Y bueno, ella termina allí de dependiente, sin muchas ganas de estar allí, aburrida, hastiada, cansada de los clientes, y va a contrastar muchísimo con el otro personaje, Ruth Ann, que es todo lo contrario, ¿no? Ella va a estar muy motivada por la tienda, le va a parecer que este tipo de grandes superficies son una forma de vida, una forma de enfrentar la cotidianidad, porque le dan una razón de ser. Ella va, trabaja, atiende a los clientes, es una muy buena compañera, todo lo contrario de Amy, que en realidad va allí porque necesita ganar dinero, porque comparte piso y no le alcanza el dinero, porque siempre en la familia ha quedado como la fracasada de la familia que no ha llegado a ninguna parte y está enojada con el mundo. Por último, va a estar el gerente, que es Basil, que es jovencito para un puesto así, que él se siente muy responsable de todo lo que ocurre en la tienda porque él tiene muy metido la idea corporativa de estas grandes tiendas. Entonces él quiere pues cuidar la gran tienda porque siente que así no defrauda los valores de la empresa. Van a empezar a ocurrir una serie de eventos extraños en esta tienda y entonces Basil le va a proponer, por descarte, a estas 2 empleadas, a Amy y a Ruth Ann, quedarse en la noche para averiguar qué está pasando, porque al día siguiente van a ir unos supervisores de Orks a ver el desarrollo de la tienda por estos eventos raros que están ocurriendo, y ahí es donde todo va a capitular y van a ocurrir un montón de hechos
hechos cada uno más sorprendente y terrorífico. Aquí ya voy a hacer alerta spoiler. No voy a contar el final, ni mucho menos, pero te voy a contar un hecho que no solamente corresponde al inicio de la novela, sino un poquito más allá del primer tercio, para poder comentar algunos hechos, y en todas las novelas va a ser igual. Así que pondré un cartel grande que diga alerta spoiler, porque voy a dar algunos datos de la novela que tal vez no te apetece escuchar. Entonces te lo puedes saltar en el índice, ¿no?, del vídeo, te puedes saltar a la siguiente novela hasta que nuevamente aparezca alerta spoiler y te saltas a la siguiente, evitándote así spoiler que lo mismo te pueden molestar o no. Bueno, aquí el spoiler es que esta gran superficie, que es fascinante, Orcs, va a estar construida sobre una prisión. Y a mí me hizo mucha ilusión este tropo de la literatura del terror, porque no me digan, todos hemos tenido la escuela construida arriba de un cementerio, o nunca estuvo ese bulo en su colegio. Siempre pasa, ¿no? En algún minuto, sobre todo en primaria o en enseñanza básica en Chile, llega algún compañero y dice, no saben lo que he descubierto, la escuela está construida sobre un cementerio, y aquí en Chile dice, no penan, hay fantasmas de noche. Pues esto igual, aquí hay un par de personajes que van a aparecer, sí, en el primer tercio, que van a llegar también a interrumpir a la primera pareja, a este primer trío, perdón, que se queda en la noche investigando estos hechos extraños que ocurren en la tienda, con esta idea maravillosa, extraña, un poco estrambótica, de que, miren, aquí lo que ocurre es que había una carta y ocurrieron hechos terribles, y por eso aquí hay fantasmas. Con esa idea, Hendrix va a construir una novela que va a compartir tanto los hechos graciosos como espeluznantes al mismo tiempo. Oye, pero lo de espeluznante no se queda corto, ¿eh? Esta prisión, lo voy a leer aquí, porque lo tengo anotado, se llama Cuyahoga, o algo así. Perdónenme el inglés, porque no me sale muy bien este nombre. Es una cárcel que es un panóptico, ¿saben? Esas cárceles que son circulares y que se ve perfectamente que es en 360 grados se ven las celdas, y tiene alturas, ¿no?, niveles, pero al centro está el vigilante, que está el carcelero, ¿no?, el alguacil de la cárcel, que era un tipo que estaba mal de la cabeza. Entonces, esta supuesta cárcel construida en la época colonial estadounidense, van a ocurrir situaciones terribles porque este señor, este alguacil, no estaba muy bien de la cabeza y quería que sus prisioneros purgasen sus pecados, sufriendo físicamente diferentes torturas, voy a denominarlo así, para que su alma estuviese limpia y pudiese ascender a los cielos. Entonces, toda esa pena, todo ese dolor, aunque la cárcel se cierra, el espacio se abandona, cuando la tienda Orcs limpia el lugar y construye la multitienda encima, va a quedar allí. Este es el núcleo de la narración. Pero esto aunque es un spoiler, es solamente para que entiendan el delirio, ¿no? Porque es una maravilla considerar que Orc, ¿no?, la tienda sueca, la querida tienda sueca, claro, ahí hay muchas casas. Si uno ha hecho el recorrido por este tipo de tiendas que ponen para muestra, ¿no?, todo el setting, todo el set, como si fuera una escenografía, uno pasa por dormitorios, por comedores, por cocinas, por salas de estudio, por baños. Entonces es una casa eterna multiplicada y empiezan a ocurrir maravillosas cosas de casa embrujada, pero en una tienda, con lo cual todo se vuelve muy raro, y los personajes, los fantasmas que van a aparecer, y no quiero dar más spoiler, son terroríficos. A mí la historia me entretuvo un montón, el final me gustó un montón, y creo que la lógica que ocupa Hendrix es súper novedosa. No quiero dejar de destacar el formato del texto. El texto es como un catálogo, como uno de esos típicos catálogos que dan en estas tiendas. Entonces va a aparecer una hoja, por ejemplo, no estoy dando un ejemplo, de un mueble que va a ser muy importante en ese capítulo. Entonces está toda la descripción de cómo armar, las características del mueble y tal, y después comienza. Incluso va a aparecer la ficha de algunos empleados de Orc que tienen que ver con la novela. Ya el formato en sí, que si bien parece un catálogo, va a ser novedoso y va a hacernos entrar más en el juego. Hay una profunda crítica social en esta novela que parece muy graciosa y muy entretenida. Ojo, tiene su miga, tiene su pozo. Va a hablar de la relación tóxica con el trabajo, con esa idea de la corporatividad tóxica, donde todos somos familia, donde todos tenemos que ser amigos, hermanos, y luchamos por seguir subiendo en un escalafón que concretamente no cambia mucho tu estatus, pero dentro de ese ecosistema sí es muy importante. Va a hablar de los problemas de sueldos y del dinero que pagan en estos trabajos, que es terrible. Nuestra protagonista, Amy, va a vivir muy mal, va a sobrevivir, y Basil, por ejemplo, que tiene una hermana a cargo, o Ruth Ann, bueno, todos malviven con un sueldo bastante precario. También va a hablar de la lógica del consumismo, como estos espacios que son una suerte de invitación a una inmersión total en la idea del consumismo. Vemos el lugar, nos ofrecen constantemente productos
productos, tiene una sala para comer. La idea es que llegues a las 9 de la mañana, ojalá tomar desayuno, hagas el recorrido, te da hambre, comes, bajas a la planta baja, empiezas a sacar cosas y está todo pensado para que tú, comprador, cojas y de pronto el carrito quede lleno y termines pagando por cosas que realmente no necesitas. Por último, yo creo que aquí una de las cosas que más me gusta, que va a ser interesante porque va a volver a salir, es el horror a lo cotidiano. Lo que hace muy bien Hendrix es coger una tienda, que es bastante reconocible, con objetos cotidianos, que es la gracia, y de pronto esos objetos cotidianos van a ser terroríficos. De pronto un armario va a ser terrorífico, una cama o un sillón va a ser terrorífico, porque le va a poner una capa superior, fantasmal en este caso, que te va a hacer cuestionar, bueno, primero que te va a aterrorizar, muchas veces te va a hacer reír porque tiene mucho humor negro, pero también te va a hacer cuestionar qué necesidad tenemos de ir a estos lugares, de hacer estas compras, de obsesionarnos por subir en ciertos escalafones de una organización que de pronto no te da tanto sentido. Me pareció una obra muy entretenida y una muy buena primera novela. La segunda novela que quiero conversar con ustedes es El exorcismo de mi mejor amiga. Aquí nos vamos a ir a una mezcla entre horror, amistad adolescente y una ambientación profundamente nostálgica porque la obra va a estar ambientada en los años 80. Abby va a ser parte de la clase trabajadora, los papás van a esforzarse duramente por mandarla a cierto colegio de cierto estatus y Gretchen, su mejor amiga, va a tener otro pasar económico. Vamos a conocerlas de jovencitas, de pequeñas, de no recuerdo, 10 años puede ser, cuando se conocen y se hacen amigas, y después vamos a saltar a cuando ya están terminando la secundaria, los últimos años de secundaria, donde van a ocurrir ciertos hechos espeluznantes con su grupo de amigas, en una experiencia que van a tener en la casa de una de ellas, a las afueras de un bosque. Bueno, van a pasar ciertas cosas que no quiero contar para no hacer demasiado spoiler, porque ahora sí voy a hacer ciertos spoilers, pero esto no. Van a ocurrir ciertas cosas que van a terminar cambiando las dinámicas de un grupo de chicas muy ochenteras, muy ochenteras, que van a desencadenar toda la novela. Ahora sí, alerta spoiler. Lo que ocurre es que de pronto Gretchen, la mejor amiga de Abby, va a empezar a tener cambios terriblemente raros y cada vez a volver más raro, más violenta, más extraña las cosas que van a pasar. Y evidentemente el exorcismo de mi mejor amiga, Abby siendo la protagonista, pues Gretchen, la mejor amiga, pues sabemos por dónde va. Es un spoiler un poco pero es un spoiler. Y aquí vamos a encontrarnos muchos temas. Es verdad, es mentira, son chicas listas, son las mejores estudiantes del curso y de pronto aparece esto que es de creencias como esotérico, religioso, la chica va a empezar a actuar raro, Abby no sabe muy bien qué hacer. También tiene que ver con una marcada crítica sobre lo que corresponde a la idea que tenemos de la niña buena, la niña mala. De pronto simplemente están madurando, simplemente están cambiando, pero Grady, como siempre, va a dar una vuelta de tuerca, va a retorcer, va a empujar a los personajes a volverse cada vez más raros, más espeluznantes, más tortuosos. Gretchen va a hacer cosas realmente espeluznantes y los acontecimientos impulsados o no por una entidad que no es humana van a ser realmente fuertes en algún caso. Grady le da vuelta porque el centro de la atención es la amistad entre estas dos adolescentes. ¿Y cuáles son los límites de la amistad y del grupo de amigos? ¿Y cuáles son los límites incluso de lo sano en la amistad? De todas maneras, en la novela no solamente son ellas dos, hay un mosaico de personajes que las van a acompañar, su grupo de amigos, principalmente otros adolescentes. Los que van a faltar en la obra, curiosamente, son los adultos, y cada vez que salen los adultos, pues no lo hacen de buena manera, no lo rescata Grady en esta narración. También tienen sus problemas, están imbuidos en la presión muy de los 80, muy de los 90, de ese exitismo norteamericano, de la fiebre que teníamos en esa época de el sueño americano tiene que ser perfecto, y las diferencias sociales que pueden minar una relación de amistad, y también la importancia de la fachada, yo siempre estoy bien. Entonces los papás no van a entender muy bien lo que está pasando con sus adolescentes, hijas adolescentes, ¿no? También dentro de los personajes graciosos hay unos exorcistas que son fisicoculturistas, que hacen halterofilia, que son de los personajes más graciosos y más estrafalarios que van a leer en la obra de Hendrix. Estos fisicoculturistas católicos fervientes que van a dar charlas y que son exorcistas son uno de los personajes más deliciosos de la novela. Yo siento que Hendrix hace una crítica muy dura a ciertos temas que en los 80 nos golpearon fuerte, como fue el pánico al satanismo, la pandemia del VIH, la exclusión social. Incluso le da un varapalo bastante fuerte
fuerte con estos personajes que les comentaba, la cultura del fitness, que estaba con Jane Fonda dándolo todo en la televisión, hasta la presión social por tener cierto físico, que bueno, hay cosas que se han mantenido en el tiempo, hay cosas que no, allí tienen su germen, ¿no? Entonces es una obra que a mí me llama mucho la atención porque aparte de todo este tinglao que se monta con El exorcismo, sí es cierto que hay una crítica social severa a la cultura americana de los 80 y 90. Es una novela que, reitero, es muy entretenida, muy espeluznante en muchos minutos y con un final 10 de 10. La tercera novela que traigo hoy día es Cómo vender una casa encantada. Aquí nuevamente nos vamos a encontrar con un Hendricks que toma los tropos clásicos del terror y que es capaz de darle una vuelta, actualizarlos, pervertirlos en algún caso si es necesario, pero va a tomar, bueno, lo que todos decimos siempre, ¿no? Esto es una escena típica de una película de una casa encantada, una escena típica de una película de exorcismo, como en el libro que acabo de comentarles recién, y aquí le va a dar una vuelta de tuerca. Este es el caso de Cómo vender una casa encantada. Aquí nos vamos a conocer a dos hermanos, a Luis y Mark, dos hermanos de personalidades muy distintas, que vienen de una familia muy particular, con un papá que es profesor de universidad, de economía, y una mamá que, bueno, tiene puntas y visos de artista. Ella actuaba, ¿no? Pero también pinta, teje, borda y constantemente está trabajando en su gran proyecto personal que son los títeres y las marionetas. Ella de hecho es parte de un grupo de, no recuerdo el nombre como tal, pero es algo así como agrupación de titireros católicos o algo así, ¿no? Y ella va a estar constantemente juntándose con ellos, yéndose de gira, haciendo espectáculos y sobre todo creando marionetas y llenando la casa de un montón de títeres, marionetas, muñecos, peluches, con lo cual la casa va a ser muy particular porque además la señora en su tiempo libre, después de todo este trabajo, pinta, borda y crea objetos curiosos. Vamos a dejarlo ahí. Los dos hermanos, Luis y Mark, van a actuar de manera muy diferente y tienen vidas muy diferentes. Luis está separada, tiene una hija pequeña de 5 años y la novela va a comenzar, y esto no es spoiler, esto es así porque son las primeras hojitas, cuando recibe la noticia de que sus padres han sufrido un accidente automovilístico y que lamentablemente ambos han muerto. Ella tiene que decidir si dejar su hija con su ex marido, coger el avión y viajar al sur de Estados Unidos, o qué hace, ¿no? Y el hermano, por lo tanto, tenemos que ver qué actitud va a tener frente a la muerte de sus padres, el hermano que todavía no se nos presenta bien. Cuando Luis llega al sur y encuentra toda esta situación, un poco en estado de shock y tal, lo primero que se nos va a presentar es la pelea que tiene con Mark. Pelea que termina siendo muy esperpéntica y con mucho humor negro, un poco ridícula, ¿no? Cómo se gritan y tal, y es un poco todo muy exagerado, pero bueno, va a sentar las bases de una pésima relación entre hermanos. No vamos a entender muy bien por qué es tan terrible la relación que tienen ellos, se va a develar a lo largo de las páginas, pero ya de inmediato te queda claro que uno es muy ordenado, ella es muy ordenada, muy cuadrada, muy calculadora, y él es mucho más hippie, mucho más entregado a la experiencia, y que cada uno reacciona de forma muy diferente a la muerte en un accidente de sus padres, y sobre todo lo que tienen que hacer con la casa, ¿no? La venden, no la venden, la guardan, qué vamos a hacer con los objetos y tal. Ahora sí, alerta spoiler. Si no, sáltate al siguiente video. Aquí les voy a contar el asunto, el núcleo. A mí esta novela hasta ahora me había parecido más flojita, ¿no? De las que había leído. Esto es un secreto, yo empecé por la última que les voy a contar y me gustó tanto que empecé en orden cronológico. Pero bueno, de las 3 que había leído, ahora he contado 2, pero de las 3 que yo ya había leído, esta me pareció la más flojita. No me había convencido mucho el inicio. Bueno, el estereotipo de los hermanos que pelean se repite mucho. Bueno, ya, una es muy hippie, la otra es muy calculadora. Esto lo he leído 300 veces, la casa da mal rollo, hay muñecos por todas partes, esto es como Chucky, el personaje este, o Annabelle. No me estaba gustando mucho. Y de pronto, al final del primer tercio, o a la mitad, no recuerdo bien, nos vamos a encontrar con Mark, que nos va a contar su historia. Porque siempre el foco está en Luis y en las experiencias que tiene, y en la hija, y en la rabia, y mira lo desordenado que es. El funeral de los papás es un espectáculo, tienen que leer el espectáculo que es, porque va a la sociedad de, si es que es el nombre, pero es la sociedad de titiriteros o marionetistas cristianos, un espectáculo. Y bueno, la pobre Luis tiene que aguantar el tipo lo mejor que puede con las familiares que le van a dar un soporte emocional entre las mujeres del clan. Pero bueno, todo esto, el hermano aparecía como un personaje secundario que se desdibujaba. Hasta, y aquí es cuando Hendricks volvió a hacerlo y yo me entregué a la experiencia y estaba fascinado con la novela, nos empieza a contar la
los traumas que tiene en la universidad. El chico va a estudiar teatro, es un chico muy guapo cuando era joven, que tenía mucho carisma y tal, va a estudiar teatro a una de las universidades que él considera de prestigio, los padres hacen un esfuerzo económico, el viaje y tal, ya la mamá tenía todo su mundo de las marionetas y llega allá y comienza a estudiar el primer año y da con un grupo de titiriteros, muy famoso. El chico se mete en este mundo y va a vivir ciertas experiencias. Pero ¿por qué Hendrix me conquistó? Porque hace un análisis brutal de la experiencia de la máscara. Los que han trabajado con teatro, los que han hecho teatro, han actuado, los que han dado teoría teatral, yo lo he estudiado y alguna vez tuve el placer de dar clases sobre ese tema, sabemos la importancia que tiene la máscara y el ritual, ¿no? Sabemos que el teatro hunde sus raíces profundamente en la religión, en la creencia, en la magia. Y cómo la máscara, ya no solo desde el teatro griego, sino incluso en las culturas más primitivas, no me gusta ese término, pero bueno, de las culturas más primitivas, en las tribus, cuando el chamán o los que bailan se colocan la máscara, ya no son ellos, ¿no? Son una otredad. Y Mark va a encontrar el poder de la máscara, una máscara que no va a ser agradable. Entonces nos vamos a encontrar con un hermano que le pasaron cosas oscuras, una hermana que no entiende bien estas cosas oscuras y el personaje, el muñeco, el títere que está detrás de toda esta historia. Es una novela que a mí me tuvo del primer tercio hasta el final en vilo. Quería saber qué iba a ocurrir, cuáles eran los acontecimientos tan terribles que estaban escondiendo. Hay muchas más cosas que, por supuesto, para no hacer más spoilers no les cuento, pero hay vueltas y revueltas muy efectistas para que todo cuadre, y todo cuadra, y al final uno dice, está muy bien esto, está todo muy bien planificado, muy bien urdido, para que todas las historias cuajen y tenga sentido al final. Me gustó mucho, es una crítica social a las expectativas familiares, a pertenecer o no pertenecer al clan, hasta qué punto uno se autoengaña, hasta qué punto las relaciones tóxicas entre los familiares deben ser perdonadas o no, hasta qué punto las relaciones entre hermanos, entre el famoso conflicto de Caín y Abel, si quieren de ahí viene el asunto, hasta qué punto las relaciones tóxicas entre hermanos tienen que aguantarse o es mejor separarse y dar aire para que esa relación no se enquiste. Todo ese tipo de cuestionamientos van a estar en la raíz de esta novela, que a mí me pareció fenomenal. Y el final, porque hay un clímax, uno dice, buf, terminó esto, pero quedaban muchos folios, y madre mía los folios que quedaban. No les cuento más. El final es entretenidísimo, muy espeluznante y merece mucho la pena. Muy recomendado. El cuarto libro que quiero contarles es Grupo de Apoyo para Final Girl. Me encantó este libro, porque yo me crié en los 90 viendo la saga de Freddy Krueger, Pesadilla en la calle Hell, y fue uno de mis personajes favoritos de mi infancia y juventud. Este tipo de películas que tenían una fórmula muy parecida, ¿no? Un malo malísimo que persigue un grupo de adolescentes, ojalá terminando la secundaria y descubriendo la sexualidad. Por ahí siempre está el núcleo, y ese tipo de películas va a terminar consolidándose como el famoso género slasher, ¿no? Mujer cuchillada, porque van a aparecer también otro anglicismo, las famosas Scream Queen, las reinas que gritan, y van a ser perseguidas por estos señores con grandes machetes, cuchillos, sierras, navajas y todo tipo de cosas para matarla. Y la última, en general siempre una chica, se va a salvar de la gran masacre. Claro, ahí terminaba la película, salían los créditos y uno se iba muy feliz para la casa o pagaba el videocassette en esa época y se acababa la historia. La novela va a comenzar después, ¿no? ¿Y qué pasó con esas? ¿Y qué les ocurrió? Y la novela va a tratar de un grupo de chicas, todas que han vivido estas experiencias terribles y que forman, hace 20 años, un grupo de apoyo. Se juntan una vez al mes a conversar sus experiencias y a recordar o no, a encajar mejor o no, todas esas experiencias de alta violencia. El grupo de apoyo de Final Girls es muy interesante porque, bueno, son personas reales que no son personajes de película, pero ellas comentan, es que tú vendiste los derechos de tu historia y mira la saga que hicieron, sí, pero es que yo en la saga que hicieron de la mía me puse más farruca y puse la protagonista de no sé qué y exigí no sé cuánto, y hay ciertas tensiones. Entonces algunas han vivido del cuento, literalmente, o del cine, otras, bueno, han ido por otros derroteros más oscuros, más arribistas, y cada una ha encajado de la mejor manera que ha podido estas experiencias terribles que le han acontecido en la adolescencia. Lynette, nuestra protagonista, va a ser una de las Final Girls que va a encajar esta experiencia siendo muy precavida, viviendo una vida. ¿Saben a qué me recuerda?
¿tienen presente Terminator? ¿Se acuerdan de Sarah Connor? En la primera la conocimos como la típica Final Girl, que sobrevive a la máquina. Y en la segunda, que es la que me interesa, claro, ya Sarah Connor ha crecido. ¿Y cómo reacciona ella? Pues se va a parecer un poco a este personaje de Lynette. Va a estar más preocupada de hacer deporte, en la casa la tiene muy segura, va a tener todo preparado por si la van a atacar, nunca se sienta dando la espalda a una ventana o a una puerta, va a estar preocupada porque todo tenga doble o triple seguridad, etc. Y la novela hasta aquí va a presentar algo que a mí me pareció interesante, pero aquí es donde da la vuelta, típico de este género, que es que va a reaparecer el monstruo que ataca. Y ahora el monstruo va a atacar a todas estas Final Girls. Es una novela trepidante. En algún minuto vamos a conocer a más personajes, se van a dividir, van a pelear, se van a juntar, vamos a pensar que el asesino es una, después es otro, después es otra y después ninguna de esas, y al final uno va a decir, mira quién era el asesino, pero es que no me lo sospechaba. Está muy bien, es muy entretenida, y a mí una de las cosas que me gustó de esta novela, que yo he leído por allí que era como una carta de amor al género, una carta nostálgica o algo así al género, no, yo creo que no va por ahí, sinceramente. Yo creo que hay una revisión feminista, preocupado mucho más del género. Aquí las mujeres realmente son las protagonistas. No sé si les pasa, pero nosotros no nos acordamos de Nancy. ¿Quién es Nancy? La Final Girl de Pesadilla en la calle Helms, pero todos nos acordamos de Freddy Krueger. Y así ocurre que los personajes de las películas no tenían tanta importancia. Lo importante era el malo malísimo, porque bueno, sabíamos que todos iban a morir y que realmente una, da igual cuál, una se iba a salvar. Aquí va a dar el foco en las mujeres, cómo reaccionan estas mujeres, cuál es la sororidad que tienen entre ellas, cuál es la relación que establecen, el cariño, el despego, el aprecio, las rabias que tienen entre ellas. Y me pareció súper valiente mirar este fenómeno, porque nosotros como consumidores en los 80 veamos esta relación sumamente violenta que sublimaba el sexo, que sublimaba la violencia, lo naturalizábamos, porque bueno, en esa época tampoco ocurría nada, ¿no? Era así, tampoco, bueno, era una película y ya está. Aquí le va a dar una vuelta de tuerca, lo va a cuestionar y lo va a empujar mucho más, y me parece brillante. De todas las novelas que hemos leído, creo que esta es la, no sé si más dura, pero sí con un punto crítico a la figura de la mujer, y estas Scream Queen que son mucho más que eso. Hay mujeres que les pasan cosas y que quieren sobrevivir. ¿Y por qué quieren sobrevivir? Muy recomendada también. La última novela que les traigo fue realmente la primera que yo leí y que me encantó. Club de lectura para matar a un vampiro. Va a mezclar deliciosamente el humor, esta sí es muy graciosa, con el terror. Había escenas que yo de verdad estaba muy asustado, no, pero tenso sí, muy tenso, y no quería parar de leer porque esto iba mal, y yo decía, madre mía, a ver cómo salimos de esta historia. Y está muy bien, a mí me encantó. Esta es la novela, como les conté antes, que ganó el premio Bram Stoker. Les vengo a contar un poquito la historia. Nuestra protagonista es Patricia Campbell, que vive en el típico barrio a las afueras de la gran ciudad. Tiene la casa con el prado, los setos, las flores, el gran ventanal, los niños jugándose en el césped, el chico que pasa en bicicleta lanzando periódicos. Ese como imaginario ¿vieron la serie de Mujeres Desesperadas? Bueno, como ese típico imaginario muy burgués de las afueras de la ciudad, muy norteamericano. Ella, Patricia, tiene un grupo de amigas que se van a juntar a leer ciertas novelas que no les causan mucho interés, pero ella, bueno, se juntan, toman su tecito, su zarzaparrilla, comen pastelitos, se discuten entre ellas si han leído o no han leído la novela, qué les pareció, y parecía que llevaban una vida burguesa sin mucho interés, sinceramente. Hasta que comienzan a pasar cosas que salen de lo cotidiano. Y aquí nos vamos a sentar directamente en Patricia, que va a ser nuestra protagonista, porque ella tiene que tomar ciertas determinaciones para tratar de salvar a sus amigas y a su familia. Otra alerta spoiler, por favor. Aquí se puede saltar a la conclusión si no quieren saber este dato. Lo que ocurre es que al barrio va a llegar a vivir un vampiro. Y este vampiro se va a empezar a inmiscuir entre las amistades, al principio muy tímidamente. Incluso en la familia de Patricia va a llegar a tener cierta relación de amistad, y de pronto Patricia va a empezar a atar cabos y va a encontrar que esto no es ni medio normal lo que está pasando. Hasta aquí el spoiler, porque la novela va a tratar de cómo esta mujer burguesa, un poco aburrida, que vive bajo un profundo patriarcado y que a ella le parece muy bien, es decir, ella ha ganado cierto estatus social, cierto bien pasar, tiene ciertas regalías por ser la mujer de y la madre de, pero ella tiene que al mismo tiempo guardar silencio, o sea,
ser la esposa perfecta, con la casa perfecta, con los hijos perfectos, y todo se le está yendo al garete. Ella toma o no, veremos qué determinación hace, ella y sus amigas, qué determinación toman para poder luchar con estas fuerzas de la oscuridad. Una novela que le da la vuelta absolutamente a muchas convenciones del género. La juventud, aquí lo vamos a cambiar por unas señoras dueñas de casa, pero también van a haber jóvenes, hay que rescatar. Yo creo que está muy bien, es muy graciosa. Hay un tema de sororidad también que me recuerda muchísimo a Grupo de Apoyo para Final Girls, que son estas mujeres que se van a juntar para ayudarse con sus reticencias, con sus diferencias, pero que frente a un bien mayor van a dejar todo eso de lado por ayudar a la amiga, a la hermana, a la familia. De todas formas, hay una crítica social severa, como siempre en Hendrix, a la burguesía, a esa situación acomodaticia, donde tenemos ciertos recursos económicos, pero todo está bien, nadie sale con una acción que va a cambiar la estética del lugar, la religiosidad del lugar, la moral del lugar, el bien pasar que todos están viviendo. Hay una subversión de expectativas también, lo que uno cree que va a ocurrir no ocurre. Y por último hay una reconciliación con el género del terror y del humor que a mí me parece fascinante. Hendrix logra hacernos reír muchísimo porque tiene, que me acuerdo y me río, porque tiene fragmentos realmente graciosos y también tiene fragmentos realmente espeluznantes. Y en los dos lo logra con mucha maestría y lo urde de tal manera que todo es coherente, todo es lógico y uno dice, pues sí, mira, te compro la historia, está muy bien. Para resumir estos 5 libros que les traje, me parece que Grady Hendrix es un autor estupendo para entretener, para pasar el rato. Hombre, no creo que cambie la historia de la literatura norteamericana, pero yo creo que tampoco Hendrix quiere eso. Es un autor que es muy entretenido, que hace muy bien los deberes, es decir, cada una de sus novelas coge un subgénero del terror, él lo debe estudiar a fondo porque tiene todos los tropos, van a encontrar un montón de referencias a la cultura pop muy reconocibles, muy reconocibles, y al final le va a terminar llevando a su terreno, les va a dar la vuelta, los va a poner a la manera de Hendrix. ¿Y qué va a ocurrir con esto? Que nos va a entretener, nos va a parecer una novela muy adictiva, son estupendas novelas para el verano, para pasar un rato, para desconectar. Creo que está muy bien, y no sé si sea, como también ha dicho la crítica, el continuador de Stephen King. Creo que Stephen King va por otro lado, pero sí es cierto que es un buen ejemplo del gótico sureño, pero con un punto de humor negro. Es el gótico sureño que hemos visto, por ejemplo, en Blackwater, pero en un punto mucho más gracioso. Les invito a todos los que están interesados a estas novelas a leerlas porque no son de terror terrible que uno dice, madre mía, es que la novela es muy pesada, hay unas escenas que no quiero yo pasar por ese mal rollo porque no me gusta, pero sí te van a dejar un poco inquieto. Es decir, tiene terror, pero no del terrible, pero oye, algún punto espeluznante tiene. También tiene mucho humor, pero tampoco es un humor sencillote, chabacano, ¿no? Tiene un humor negro que va muy bien con ese tipo de relaciones espeluznante que te va a contar en las novelas. Creo que está muy bien. Si quieres pasar un buen rato, Hendrix es un muy buen autor. ¿Qué novela te llamó la atención? ¿Cuál te gustaría leer? ¿Ya has leído alguna? ¿Conoces a este autor? Por favor, déjame en comentarios para que establezcamos un diálogo y podamos conversar sobre las obras que más nos han gustado de este autor. Yo sé que me falta leer una sobre una posesión demoníaca y un grupo de rock, o es vender el alma al diablo y un grupo de rock. No lo sé, yo creo que me falta una novela por leer y poco más. Espero que me cuenten en comentarios qué han leído y si también les ha gustado. Por favor, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que les avise cada vez que publico un video. También pueden seguirme en las redes sociales que están en la caja de descripción y nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético.